Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Punto de Partida. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con el dólar? Comienzan muchos a tener miedo que el dólar termine haciéndolo perder las elecciones al presidente Milei, como ya se lo hizo perder a otros presidentes de la nación. ¿Estamos frente a una crisis similar a la que vivió la Argentina cada 10, 12 años? Bueno, esta noche nos vamos a tratar de responder estas preguntas. El otro tema, va a estar con nosotros Roberto Sánchez. Se le despejó un poco el cielo a la oposición que no está ni con el peronismo acá, pero está en otro sector y que no está obviamente con Milei. ¿Y por qué? Y esto lo voy a desarrollar más adelante y lo dije en el programa anterior. Recuerden, aquellos que faltan a las elecciones, los que se abstienen a votar, están desilusionados y no quieren entrar en el juego de la polarización. No quieren ni votar a Milei ni votar al peronismo acá. Entonces están buscando una tercera vía. Por eso la pregunta es, ¿la está viendo Roberto Sánchez que se les abre una oportunidad? ¿Se les despejó el cielo? Se lo vamos a preguntar esta noche. También vamos a hablar esta noche sobre lo que fue, si ustedes me permiten, un thriller en tiempo real en la Argentina. Un thriller es esa película que nos mantiene en vilo, ese género que nos mantiene en vilo porque hay suspenso, porque hay frenos, se aceleran las acciones. Bueno, esto pasó de alguna manera en la Argentina, pero claro, es mucho más trágico que definirlo como yo lo definí. Fue cuando el 16 de septiembre de 1955 se le dio un golpe de Estado al presidente Juan Domingo Perón, que estaba cumpliendo su segundo mandato. 2 meses antes, el 16 de junio, la Marina y la Fuerza Aérea habían bombardeado Plaza de Mayo. A ver, para los jóvenes, es como que ahora vaya la Marina y vaya la Fuerza Aérea y bombardeen Plaza de Mayo y Casa Rosada para tratar de matar al presidente. Eso se vivió en la Argentina. Fue un momento de locura, de extravío, de falta de respeto total por los derechos humanos, desprecio por la vida y desprecio por las instituciones. Esto ocurrió, pero no termina ahí. Hubo fusilamiento de aquellos que eran partidarios de Perón. Se proscribió al peronismo durante 18 años. Se prohibió nombrar a Eva Perón. Usted iba y nombraba a Eva Perón, era un delito, terminaba preso. Esta fue la locura que vivió la Argentina. A esto se va a referir Álvaro Aurane. Recuerden que hace 2 programas habló del primer golpe de Estado de la Argentina en 1930 contra el presidente Hipólito Yrigoyen. Vamos por favor a este video. ¿Saben qué? Que venga el león y vamos a cortar la peluca de Tucumán. Que vamos a cortar la peluca de Tucumán. Que vamos a dejar pelado el león de Tucumán. No lo vamos a correr con la banda, compañeros. Que vengan. Aquí están los tucumanos. Aquí están los niños. Aquí estamos nosotros. Bueno, Jaldo cambió su discurso. Lo mutó. Entonces, hoy tiene un discurso que conforma tanto a los peronistas como seguramente a la Casa Rosada, porque está muy bien elegido, ¿no? ¿Y cuáles son los motivos? Los motivos son que, primero, Jaldo sumó al frente a los peronistas anti-Milei. Por lo tanto, necesariamente tenía que modificar su discurso para tener los contenidos. Y por el otro lado, Milei no le pagó bien a Jaldo como a muchos gobernadores. A ver, Jaldo rompió el bloque peronista a nivel nacional, creó el bloque Independencia, votó todo lo que le pidió el presidente Milei, tenían una buena relación. Llegan las elecciones, La Libertad Avanza arma su lista, ya era partido, armó su lista y compite contra Jaldo con críticas al gobierno de la provincia. Pero fíjense qué interesante el cambio de discurso de Jaldo, ¿a dónde se ubica? Él dice, le voy a cortar la melena al león. No dice, le voy a largar los galgos al león. O el león no lo vamos a dejar entrar en Tucumán porque le vamos a cerrar la tranquera. Él utiliza más bien un recurso
estilístico. Le voy a cortar la melena. ¿Qué escuchan los peronistas? Jaldo está en contra de Milei. ¿Qué escucha Casa Rosada? Bueno, está haciendo un discurso de campaña, pero no agrede. Se puede seguir conversando con él. Hay dos versiones dentro del peronismo sobre las elecciones. Unos dicen, mira, está todo el aparato en funcionamiento. Todo el peronismo está activado en la provincia. Vamos a hacer de esas elecciones históricas que solo hizo Alperovich. Y vamos a salir 3-1. 3 bancas para nosotros y la otra se la llevará La Libertad Avanza. Otros dicen, no, vamos a hacer una buena elección, pero no vamos a llegar a los 500 y pico de mil votos. Va a ser 2, 1 y 1. 2 bancas para el peronismo, una banca para La Libertad Avanza y otra banca para el radicalismo y el frente que armó, Unidos por Tucumán. Los que sostienen que podrían ganar 3-1 dicen, pero tenemos que hacer una advertencia. Si ganamos 3-1, entonces Mansur, que es el primer suplente, va a asumir, porque hay un corrimiento, recuerden que Jaldo no asume. Entonces asumiría, esta es una versión, Mansur tiene 2 años como senador todavía de mandato. Si renuncia a la Cámara de Senadores y asume en la Cámara de Diputados, entonces se va a ir a 4 años. No va a tener que revalidar su título de acá a 2 años, sino a 4 años. Y otros que dicen, mira, ojo, queremos hacer una buena elección. Sería muy bueno salir 3-1, porque Jaldo saldría muy fortalecido y tendría, bueno, con ese éxito podría ir a Buenos Aires y negociar con mayor poder. Pero dicen, pero tiene un problema. Lo reactivaría mucho a Mansur, que está muy activo en la campaña. Les sorprende a muchos que Mansur esté muy activo en la campaña. Dicen que no hay acto que se pierda. Le reúnen 15 personas, él va. Le reúnen 1000 personas, también va. Está muy activo. ¿Por qué? Porque siente que salió del ostracismo y ahora se lo puso en valor. Y que si hay un 3-1, el mansurismo se reavivaría en la provincia. Por eso, los que dicen que podrían hacer una gran elección, dicen, pero también no dejamos de analizar este aspecto. En el 2-1-1, como les decía antes, 2 el peronismo, 1 La Libertad Avanza y 1 el radicalismo en el frente, dicen que sería una muy buena elección, teniendo en cuenta además cómo está la situación. Bueno, veremos qué pasa en las elecciones. Hubo un evento destacado en la provincia, fue esta ampliación del espacio para que haya más detenidos en el complejo penitenciario de Benjamín Paz. Ahora se pueden alojar 1.470 presos. ¿Por qué es una buena noticia? Porque Tucumán tenía una crisis carcelaria de hace mucho tiempo. Porque Tucumán estaba denunciado en organismos internacionales por la Comisión Nacional contra la Tortura, por el hacinamiento y las malas condiciones en que había gente detenida. Y esto era un problema no solo para las autoridades, también para los jueces que condenan, que tenían algo de responsabilidad mandar a un preso en estas condiciones y no denunciarlo al gobierno. Bien, ustedes saben que si bien esto es un tema que dice que no le interesa a nadie, porque ¿a quién le interesa aquel que cometió un delito, en qué situación está de encierro? Pero nosotros vivimos en una democracia y a la gente hay que tratarla como se merece y no como uno quisiera. Y el artículo 18 de la Constitución Nacional es muy claro, las cárceles tienen que ser sanas y limpias para lograr la reinserción y además para que no se agrave la pena de aquel que ya se lo priva de la libertad. Y además, ¿saben lo que dicen las estadísticas? Cuando los presos están en malas condiciones hay mucha más alta reincidencia y además no les cuesta reinsertarse después en la sociedad. Esto dicen las estadísticas. Bueno, y además, ¿por qué es un buen hecho? Porque la cárcel de Villa Urquiza se construyó en 1927, hace 98 años. Recién volvimos a construir otra cárcel. Bueno, volvamos a la elección de Buenos Aires porque acá hay un tema muy interesante. ¿Se acuerdan que les había dicho que la matemática explicaba las cosas de otra manera? La matemática que decía, ¿quién ganó en la provincia de Buenos Aires? Los que se ausentaron, 5,6 millones. Después, ¿quién siguió? El peronismo, 3,8 millones. Después le siguió La Libertad Avanza. Después le siguió Somos Buenos Aires. Después le siguió la izquierda. Bien. Cuando se comienzan a analizar cómo se votó y se pone la lupa en
cómo se comportó la gente y los que no fueron a votar, se llegó a una conclusión. Hay una Argentina huérfana. Hay una Argentina que no se siente representada ni por Milei ni por el peronismo, acá lo decía al principio del programa. No quieren saber nada con las ideas liberales como las implementa Milei y no quieren saber nada con el populismo que no tiene nada de ética que representa el kirchnerismo. Entonces están como esperando una tercera vía que los invite, los vuelva a entusiasmar. Ojo, los que se abstienen no es porque no tienen espíritu republicano, no es porque desprecian la democracia, no se sienten representados. Entonces ahí es donde está la tercera posición para trabajar. Ahora, ¿qué les tiene que ofrecer la tercera posición? Y miren, equilibrio fiscal y desarrollo. Superávit fiscal pero sensibilidad social. Esto es lo que les tiene que prometer. La gente entiende que es importante, por ejemplo, el electorado, entiende que es importante que el equilibrio fiscal, pero si sin la función social del Estado no sirve. Bueno, es un tema interesante para analizar. Repito, hay una Argentina huérfana que tiene una dimensión muy importante. ¿Se acuerdan que les decía en el programa anterior que cuando se dice que la provincia de Buenos Aires es peronista, les decía yo, la matemática dice que no es peronista? Por la cantidad de votos que no conquista el peronismo, de 14 millones de electores, solo conquista 4 millones de electores. Hay 10 que no los conquista. Bueno, este es un tema muy interesante. El otro es que el Congreso es un campo minado para Milei, no lo puede transitar de aquí hasta que haya un recambio en el Congreso el 10 de octubre, va a ser así y Milei tiene que tener cuidado. Y además necesita renegociar con los gobernadores que no tienen la misma predisposición que tenían antes. ¿Por qué? Y porque siente que les pagó mal, porque siente que muchos lo apoyaron y hoy están peleando con la lista de La Libertad Avanza en las elecciones. Bueno, son los temas interesantes. Esta noche, les repito, ¿quién va a estar con nosotros? Va a estar Roberto Sánchez, ya llegó al estudio. Le vamos a preguntar a él cómo se lleva con la suerte, porque se les despejó el cielo a los que no están ni en el kirchnerismo, ni tampoco en el mileísmo. Va a estar con nosotros Gustavo Balber. Estamos en la puerta de otra crisis. Y Álvaro Aurane, les repito, sobre el golpe de Estado contra Perón, ese momento de la Argentina donde entramos verdaderamente en una locura. Les propongo que después de la pausa escuchamos a nuestros invitados. Es un punto de partida. Una plaza no es solo un espacio verde, es el lugar donde los chicos juegan, los abuelos descansan y las familias se encuentran. Es el corazón de cada barrio. Por eso, desde el municipio ya recuperamos 64 plazas y parques, creando espacios de encuentro, de recreación, de comunidad. Cada banco nuevo, cada luminaria, cada juego instalado es mucho más que una obra. Es una invitación a salir, a compartir, a volver a encontrarnos, porque transformar una plaza también es cuidar los lazos que nos unen y transformar la ciudad es transformar la vida de quienes la habitan. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Che Álvaro, el mundo está cambiando, ¿no? Sí, pero ¿la educación cambió? Es muy buena pregunta. Y desde la Caja Popular de Ahorro, a través de la Fundación de Enseñanza Superior, diseñamos una oferta académica que trata de reemplazar esa costosa escolarización por educación mucho más útil, que vaya al hueso. Accesible económicamente, alta calidad académica
y sobre todo articulando los programas con el sector privado para que ellos nos cuenten cuáles son las demandas del mercado tucumano. Más de una veintena de cursos encontrar en nuestra página web www.fecpa.org.ar. Hemos convocado para este campeonato de vóley interprovincial en el Gran San Miguel de Tucumán. 171 establecimientos educativos de la provincia que han sido quienes han venido en este desayuno de trabajo. A nosotros nos pareció muy buena idea participar de esto. Mostramos lo que los profesores nos enseñan día a día. Este evento nos parece algo muy lindo, ya que podemos llegar a sociabilizar con otros colegios, poder interiorizar. Hola, soy el termotanque eléctrico. Perdón, estoy cansado. Trabajé toda la noche. Me tienen enchufado todo el tiempo y encima ni se bañan. En realidad sí se bañan, pero no se bañan de noche, digamos. Perdón, necesitaba descargarme. Digo, desenchufarme. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Gustavo Balmer, muchas gracias por la visita. Gracias a vos por la invitación. Te quiero recordar que la última vez que viniste al programa te pregunté si ibas a sacar los dólares del colchón. Dijiste que no y diste todos tus fundamentos. La Argentina te siguió, tuvimos muchas visualizaciones. Y ahora te tengo que preguntar otra cosa. ¿Compraste campeón o no? Poquito. No, soy docente universitario, no es que me sobre, pero... ¿Cómo interpretás esto de compraste campeón, el dólar estaba a 1.100 hoy estamos en 1.500? O sea, fue la profecía autocumplida. No, eso son muy malas y calibraciones de mensajes que tienen los funcionarios. Creo que le falta enormemente una estrategia de comunicación. No todo se trata de contrastar con el pasado. El kirchnerismo fue peor que nosotros, por lo tanto nosotros podemos hacer lo que se nos dé la gana. No va por ahí. El electorado que votó a Milei es una parte, seguidor de Milei, y hay otra parte que lo votó por menos malo. Un amigo mío, por poner un ejemplo, pero creo que es muy representativo por lo que charlé y lo que pienso yo también, comenzó en las PASO votando por Rodríguez Larreta. Perdió Rodríguez Larreta, entonces las generales vota por Bullrich. Queda fuera Bullrich, terminó votando por Milei. Claro. Pero no es un seguidor de Milei, evidentemente. No, es un tránsito lógico. Así es, y yo creo que la situación es que ese electorado es el más propenso a no ir a votar cuando se decepciona. Mientras que hay un núcleo todavía fuerte que apoya al kirchnerismo, que se mantiene votando. Claro. Entonces, ese peligro creo que no lo calibró bien el gobierno. Entonces vive hablando para los propios como si todo el mundo fuera propio. Y no es así. En democracia en general uno no puede pensar que hay un electorado propio. Sí que hay un electorado más propenso a votar por uno y la inmensa mayoría que no. Y a ese eje, a esa visión, el gobierno creo que nunca la tuvo. Por lo tanto está ligando cachetazos monumentales. Pero creo eso que repercutió... el toreo de Caputo tiene que ver con eso. Ah, bien. Pero algunas cosas mal en economía hizo. A ver... Cuando le puso la devaluación del dólar era menor de lo que era la inflación. No compró cuando estaba en el piso de la banda. Desarmó las LEFI, o sea... Hay una hizo serie... cosas equivocadas en un rumbo que en general está bien planteado. El problema es que apostó mal los tiempos. Yo también hace bastante que planteé de las herramientas contra la inflación, el gobierno acertó en una, que es pasar a tener superávit fiscal, y erró en otras dos. Una de ellas es no actualizar lo suficiente las tarifas de servicios públicos. Todavía deberían subir alrededor de un 25% del valor que tienen. Suben en el 2026. Debió haberlo hecho en 2024 y te eliminás el problema de encima. La otra es intentar pisar el dólar. Eso siempre fracasó, siempre. No es, salvo que vos tuvieras, que no lo tenga el gobierno, un
cauce, un rumbo bien armado, donde vas orejeando el dólar, de modo de irlo soltando de a poco para que encaje con un proceso donde la economía entra en crecimiento, no tiene sentido pisar el dólar para frenar la inflación. Termina reventando, termina generando ruido, termina generando expectativas negativas. Entonces, la jugada fue, aguantamos hasta octubre así. Y se olvidaron que está el kirchnerismo en el medio, mintiendo demagogia e irresponsabilidades a mansalva, denunciando la debilidad electoral, la debilidad política que el gobierno efectivamente tiene, porque le faltan diputados y senadores. El sistema argentino, el sistema político argentino es un amortiguador de variabilidad electoral. Funciona el cambio de gobierno cuando los partidos ya están insertos en el poder. No funciona fácilmente para un partido nuevo. Entonces, los votos de Milei en 2023 no tuvieron reflejo en el Congreso. Y bueno, al no tener ese reflejo, no puede hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que esto es un Congreso de primera vuelta y él ganó en segunda. Así es. En primera vuelta tenía pocos votos. Es lo que hace falta en un sistema que pretende moderación. El outsider, el recién aparecido, va a tener problemas con eso. Y creo que él no tardó no supo entenderlo a tiempo. Ahora, nosotros tenemos en la memoria, Gustavo, que el dólar llegó a hacerle perder elecciones al gobierno y los debilitó. ¿Estamos en una situación parecida a lo que pasó anteriormente? No, yo creo que no. Creo que no. Ahí tengamos en cuenta que los fundamentos de la economía son distintos. Claro, acá es una economía con superávit fijada, con equilibrio que antes no lo había. Claro, hay un superávit, hay desregulaciones que en general la gente no las mira, pero son importantísimas. Centenares de medidas que han aliviado costos reales de los sectores productivos. Pero claro, cada sector productivo es una particularidad, es un caso menor, pero Argentina es una suma de casos individuales. Y algo de ayuda vamos a tener con la pequeña baja en la tasa de interés que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos. Como mínimo, nos saca de encima el peligro de una mayor fuga de dólares de lo que podría haber a medida que se acerquen las elecciones. Entonces, no creo que el precio actual del dólar sea un problema político en ese sentido. Al margen del caradurismo que puedan tener muchos de los que salen a espantar con la suba del dólar, cuando hace 3 meses asustaban con el dólar barato. Sí, por supuesto. O estaba barato y entonces querías que sea caro, o ahora está caro y antes debías aplaudirlo. Dejemos de macanear. Ahora, Gustavo, esta suba del dólar se va a trasladar a precios. Sí, sin duda, sin duda. Entonces el gobierno que festejaba 3 meses con inflación por debajo del 2%, el día que le pase el 2%, la gente lo puede comenzar a ver como el principio de un fracaso. Bueno, ahí va a depender de cómo se mueva políticamente. Es la discusión por el presupuesto. El presupuesto es una gran oportunidad para las dos partes, para el peronismo más sensato y para el gobierno. Para el peronismo más sensato, de manera de conseguir obra pública. Yo justifico la motosierra que hizo en 2024 el gobierno. Tenías que frenar sí o sí la fuente de la inflación, que era el déficit fiscal financiado con emisión de dinero. ¿Qué era lo más accesible para eso? Obra pública, punto. Frenar la obra pública, después vamos a ver. Primero motosierra, de última, después vemos bisturí. Bueno, el presupuesto te da la oportunidad de hacer bisturí, negociado con los gobernadores, que necesitan además una ayuda para sus propias economías. Sí es un juego muy complejo, porque en muchos niveles inferiores de gobierno, lo que hace el gobierno nacional se aprovecha para subir impuestos. Sirve de poco para el país que el gobierno nacional desregule y baje impuestos para que los municipios y las provincias aumenten regulaciones y aumenten impuestos. El presupuesto da la oportunidad de negociar eso y para el presidente es la oportunidad de mostrar que en realidad no está perdida la economía, que en realidad es la base para tirar políticas de crecimiento, que en todo lo que hay para hacer hoy lo más mostrable es la obra pública, porque hay muchas cosas que no se discuten en el corto plazo, hay que discutirlas después de octubre, como puede ser sobre todo reforma laboral y reforma tributaria. Sí. La oportunidad es el presupuesto. Cómo planteas la discusión del presupuesto es cómo te permite llegar a octubre. Cuando vos observás los números de la economía decís, che, no estamos tan mal respecto a otra época. Si vos tenés una desocupación del 7% para un país que estuvo en el 18 con Menem.
Si vos tenés una inflación que va a terminar en el 27% más o menos, se proyecta 10,5 para el año que viene. Crecimiento que iba a ser el 5, queda en 3, algo de crecimiento hay. O sea, no está tan mal, pero pareciera que esto no le está dando resultado al gobierno. No está tan mal, pero es el problema de vorágine. Fíjate vos cuando empiezan a flaquear los números de la economía en general, en cuanto a actividad económica. En junio de este año, que es cuando el Congreso mostró cómo los gobernadores se dieron vuelta. El Congreso empezó con la demagogia en junio, los números de la economía empezaron a debilitarse. No es casualidad, es simplemente la expectativa. No es simplemente el decir, bueno, falta mucho para que el rumbo económico se afirme. Además, el kirchnerismo todavía es fuerte. En ese sentido, yo creo que sí tiene razón el gobierno, aunque lo maltraten por eso, cuando habla de riesgo cuca. Y sí es eso. Cuando el dólar se fue a las nubes tras las PASO de 2019, no fue porque Macri hubiera hecho las cosas mal. Que no las había hecho del todo bien, es cierto, pero no fue castigo a Macri. Fue susto por Alberto Fernández. Lo de ahora es exactamente lo mismo. No es un castigo a Milei, es susto por Kicillof. Si el peronismo triunfante hubiera sido el de Schiaretti, que no me tiene todas las simpatías, hubiera sido distinto. Seguramente el mercado hubiera sido más calmado, que guarda también con lo que es el mercado. El mercado argentino es minúsculo, con 20 millones de dólares das vuelta a las cotizaciones. Está bien. Por algo el gobierno salió, vaya casualidad, 678 millones salió a vender el Banco Central, 678. Sí. Pero bueno, que es un mes y medio lo que hay que aguantar. No es para nada lindo, pero tampoco es grave. Bien, para terminar, ¿hizo bien en levantar el cepo? ¿Lo hizo antes de que le den las condiciones? ¿Puede haber riesgo de volver al cepo para calmar o tiene que liberar la franja y decir que el dólar se vaya al precio que quiere el mercado? Hizo bien en sacarlo al cepo. Si no lo hubiera hecho, hoy hubiéramos tenido un problema muchísimo mayor con el blue, con el dólar MEP, con el contado con liquidación, hubiera sido mucho mayor. Ahora, volver al cepo es imposible políticamente. Es un suicidio político volver al cepo. Está haciendo el gobierno algunas cosas, el Banco Central, mejor dicho, pero bueno, es impulso del gobierno en cuanto a limitar movimientos de los gerentes bancarios. Sí, mete mucho ruido en la economía. Pero cepo, no, va a ser imposible. Ahora, liberarlo, yo me jugaría por eso. No creo que el gobierno lo haga, pero yo sí lo haría. Simple, tenés miedo con el dólar, en vez del comprar campeón que está barato, es bueno, compra campeón que está caro. A ver, te quiero ver con un dólar de 1.600, ¿qué haces? Yo lo haría, y el Banco Central, déjalo ahí. Sí fue un gran error del Banco Central, vos eso sí lo marcaste, no haber comprado dólares antes para tener las reservas más firmes. Porque el gobierno creía que incluso ese piso iba a bajar. Sí, fue un terrible error de cálculo. Sabiendo que había pisado el dólar. A ver, ellos mismos sabían que el dólar venía pisado. No, eso fue un terrible error del gobierno. Bien. Tendrías que haber agarrado el dólar que había y comprar, fortalecer reservas. El Fondo Monetario es un gran aliado. Hacer lo que sea aliado de buena gana y no de mala gana. Está bien. Pero bueno, hoy si tuviera que decidir, cepo o no, yo sí liberaría el dólar, no creo que el gobierno lo haga. Tal vez puede ampliar la franja superior. Es un punto intermedio. Acá es una apreciación política, pero vale para la economía. Cuando se estaba discutiendo en el gobierno de Raúl Alfonsín lo de los juicios a los militares y los problemas políticos que había, Fidel Castro le dijo, al veneno te lo tomás o no te lo tomás. No haces gárgaras con el veneno. Bueno, para mí es lo mismo. Al dólar lo liberás o mantenés las bandas. No las subís un cachito. Bien. Bueno, muchas gracias, Gustavo. O sea, no sacaste el colchón y fuiste campeón. Compraste alito. Claro. Acertaste entonces. Ya volvemos. Es un punto de partida. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Yo con este frío no salgo, está nevando. Amigo, acá no nieva en invierno, mira el sol que hay afuera. Bueno, ya estoy yo. Ahora sí, esto es invierno.
nuestra gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Legislamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislatuраdetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Hola, soy el termotanque eléctrico. Perdón, estoy cansado. Trabajé toda la noche. Me tienen enchufado todo el tiempo y encima ni se bañan. En realidad sí se bañan, pero no se bañan de noche, digamos. Perdón, necesitaba descargarme. Digo, desenchufarme. Es un punto de partida. Roberto Sánchez, muchas gracias por la visita al programa. Gracias a vos, Pedro, por la invitación. ¿Cómo te llevas con la suerte? Bien. ¿Sí? ¿Has tenido suerte en tu vida? Sí, totalmente. ¿Entendés que ahora a ustedes los viene a buscar de alguna manera la suerte? Ojalá que sí. O sea, por la cantidad de gente que se está obteniendo en las elecciones que nos dice, no nos gusta esta polarización, queremos otra expresión política. Yo creo que sí. Tu análisis es bastante acertado. Nosotros lo vivimos en la calle, lo vivimos en las recorridas que tenemos y la gente está demandando de esa coherencia y de no ese péndulo que va de un extremo izquierda a un extremo derecha, o de un populismo de izquierda a un populismo de derecha, y está buscando algo, una sensatez, una cordura, una racionalización de lo que es la política, y es lo que nosotros estamos viendo y sintiendo también en la calle, ¿no? Hay gente que no quiere volver al pasado, no hay duda, ¿no? Hemos tenido no buenas experiencias con el kirchnerismo. En el 23 la gente... Hubo unas elecciones a donde sacó el 30% el presidente actual y después en el balotaje toda la gente que no quería el kirchnerismo lo votó a él y sacó el 56%, pero esa no es la base realmente de ese espacio político. Entonces, nosotros lo que observamos ahora, después de todas las elecciones también que hubo, elecciones provinciales, a donde en solo uno ganó La Libertad Avanza, que fue en Capital Federal, todas las más elecciones no la ganó. La anterior domingo, hace 2 domingos, fue las elecciones en Chaco, a donde Valdés sacó el 52% y el tercero, que es Colombi, un ex gobernador también, que es del mismo espacio político, sacó el 17%. Ahí hay nomás una suma de casi 70 puntos. Entendemos que hay un espacio que se está formando también a nivel nacional, que son las Provincias Unidas, donde está Schiaretti, donde está también Yarlora, o en el caso de Puyaro, de Santa Fe, el caso de lo que es Jujuy con Carlos Sadir, Nacho Torres, Vidal. Bueno, son lugares donde están buscando esa alternativa y creo que se está formando y para el año 27, obviamente, es lo que se está pensando en eso, ¿no? Después de las elecciones, ¿vos creés que va a crecer ese grupo? ¿Va a haber más gobernadores que se suben? No tengo dudas que así va a ser, va a empezar a crecer. Ya hoy por hoy, digamos, están en pleno proceso de elecciones hasta el 26, ¿no? Y tienen algunas también alianzas, no pueden salir hoy de frente a decir qué es lo que van a hacer, pero hay muchas provincias, ya estiman que van a ser más de 10 apenas termine esta elección, así que entiendo que ese espacio político de Provincias Unidas va a ir creciendo paulatinamente. Ahora, no es automática la adhesión de la gente. La gente que dice, no estoy con el kirchnerismo, no estoy con Milei, no es que necesariamente automáticamente va a ir con los gobernadores. Hay que decirle con mucha claridad cuál es el modelo de país que le proponen. Por supuesto. Yo creo que en esos lugares, digo, para nombrar Puyaro, ¿no? Como ha trabajado desde que ingresó al gobierno de Santa Fe, atacando lo que es el narcotráfico, que era un problema gravísimo que venía hace más de quizás 20 años, ¿no? En Rosario sobre todo, hizo un trabajo muy, muy fuerte y también es una provincia, digamos, de lo que es el centro del país, donde es rica, donde se hace todo tipo de metalmecánica y también productiva, ¿no? Soja, trigo, maíz, ganadería, y es lo que tenemos que apuntar también a nivel nacional, ¿no? Hoy tenemos, digamos, el ministro de Economía,
todos hablan de que es por ahí un muy buen financista, ¿no? Un financista, y la economía no es solamente la parte financiera, sino también es la parte productiva, es la parte de desarrollo, es la parte de activar las economías regionales, y por otro lado también es de atender la parte social. Es todo un abanico de situaciones que hay que atenderla toda. Este gobierno y sobre todo este ministro que tenemos actualmente se enfocó solamente en la macroeconomía. Nos falta activar la micro, nos falta activar las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y también atender lo que es la parte social. Hoy vemos que la gente ya no llega a fin de mes, está complicada. Vemos cómo un jubilado no la está pasando bien. Bueno, las últimas leyes que tuvimos que sacar porque el gobierno no la atendía, ¿no? Una es el tema de los jubilados, el tema del financiamiento universitario, otro es el tema de la emergencia pediátrica, que han descuidado los temas muy cruciales, y también otros temas que el gobierno no los ha atendido, y tuvo que el Congreso salir a atender esas problemáticas. Y eso es porque, Pedro, no se trató el presupuesto, ¿no? Tenemos un presupuesto que ya lleva 2 años, y es la elección que tuvo digamos, el presidente del Poder Ejecutivo o el Gobierno Nacional, porque de esa manera, digamos, usa discrecionalmente a través de una lapicera los recursos, ¿no? A través del Poder Ejecutivo, a través de lo que es el jefe de gabinete. Ahora presentaron un proyecto y esperemos que lo podamos aprobar, y esa sí va a ser la hoja de ruta para el año 2026, pero ahora no lo tenemos, y por eso saltan todos estos problemas, ¿no? Seguramente lo va a tratar la próxima composición de la Cámara, ¿no? Al presupuesto. Puede ser que la trate la próxima o esta, pero seguramente va a ser la próxima. Seguramente, porque además, lo decía en mi editorial, el Congreso ya es un campo minado para el gobierno que le conviene no transitarlo, dejarlo ahí, porque estar recibiendo reveses por esto de la falta de negociación y de comprensión de la realidad social de la Argentina. Sí, bueno, la verdad que el gobierno también se disgustó, se peleó con todos los actores, ¿no? Se peleó con ustedes, digamos, con los periodistas, que los periodistas ensobrados, con los econochanta, ¿no? Los economistas les decían que los que no concordaban con el gobierno los llamaba econochanta. Se pelearon con los diputados, se pelearon con los senadores, se pelearon con los gobernadores. Digamos, en el caso nuestro, de ninguna manera nosotros vamos a empujar a nada al gobierno. Nosotros queremos la división de poderes, queremos que a este gobierno le vaya bien, que a la Argentina le vaya bien. Tenemos una conducta, hemos votado el año pasado defendiendo a los tucumanos, ¿no? en el Congreso, cuando vemos que otra fuerza de acá de la provincia no lo hizo, ¿no? El gobernador de la provincia mandó a sus 3 diputados a votar en contra, los jubilados lo mandó a votar en contra también de los presupuestos universitarios. Nosotros nos quedamos firmes e intentamos que eso se lleve a cabo, esa ley. Insistimos nuevamente este año, y gracias a Dios el tema del financiamiento educativo lo pudimos lograr. También pudimos lograr que se haga ley la emergencia para personas con discapacidad. Ya tiene media sanción también la ley de lo que es el financiamiento para el Hospital Garrahan, después va a pasar a lo que es la Cámara de Senadores. Pero bueno, el gobierno de la provincia estuvo en el 100%, fue un libertario más al comenzar este gobierno, y después por conveniencia personal o electoral vemos cómo cambió, y lo que no sabemos qué va a ser después del 26 de octubre. Y por otro lado vemos que en su espacio político no tiene la persona que representa ese espacio político, ¿no? Recuerdo que a principios de año le preguntaban si iba a ser el candidato, y él decía que no, de ninguna manera, que los tucumanos lo habían elegido para ser el gobernador de la provincia. Después pasó un tiempo y ya dijo, bueno, puede ser, este bombero dijo, puede estar a donde el espacio lo prefiera, y finalmente es candidato, ¿no? Es candidato con una candidatura testimonial, una persona que se expone o se presenta ante el electorado de Tucumán para decir, elíjame como diputado nacional. Pero el sector que vos representás fracasó en un pedido de que pueda ser candidato. Está bien, pero bueno... Quedó como zanjado desde el punto de vista... No, te explico por qué no, Pedro, porque no se trató el tema de fondo, no se trató el tema de fondo que es la candidatura testimonial, se trató
porque hubo una presentación, según dice, entiende la justicia, extemporánea, pero eso no es así. Pero bueno, sabemos que es digamos, una presentación de ellos que es una candidatura testimonial. Yo ahora, justamente con mis asesores y con los abogados, estamos preparando una normativa, una ley, un proyecto de ley sería para presentarlo en la Cámara de Diputados para que sea ley y que las personas que sean candidatos, que sean testimoniales, estamos estudiando cuál puede ser una pena que tenga una vez que sea electo y no se... Eso sería sano para la democracia. O sea, que cada uno se haga cargo de la consecuencia. Ahora, okay. Roberto, en Tucumán la sociedad lo que les pide a la oposición, primero que se unan, ¿bien? Si no logran unirse, le cuesta a la sociedad creer que ustedes van a poder manejar la provincia, porque es más fácil hacer una unidad que manejar la complejidad de un gobierno. Y por el otro lado, que digan con claridad cuál es el modelo de provincia diferente al que está hoy o está manifestado a través del peronismo a través de los años. Mira, yo tuve la suerte de ser intendente en 2 oportunidades en la ciudad de Concepción, ¿no? Y con mucho esfuerzo, con sacrificio, con mucha austeridad, con mucha transparencia, usando los recursos de cada uno de que ingresa a las arcas del municipio, fueron a parar en obras y en servicios para mejorar la calidad de vida de esa gente. Ese modelo de gobierno nos hizo hacer muchas cosas en la ciudad de Concepción, ¿no? Transformar barrios enteros poniéndole agua, cloaca, pavimento, iluminación, gas natural. Le ha cambiado totalmente las condiciones de vida, sin hablar de lo que es la plaza principal, la semipeatonal, lo que es el colectivo, digamos, la terminal de ómnibus, lo que es el paseo del Bicentenario, lo que es podemos nombrar muchísimas obras que hicimos en la ciudad de Concepción. Pero Roberto Sánchez ese reconocimiento lo tiene. Está bien, pero eso... esa cucarda ya se la colgaron. Lo que le dicen, Roberto... Pero eso es posible, Pedro. Está bien. Llevarla a nivel provincial. No tengo ninguna duda de eso. Entonces hay que explicitarlo más claro. A ver, 2 cosas que le piden a Roberto. Sea más explícito en el modelo de provincia. Entendemos que la gestión en la Municipalidad de Concepción es virtuosa. En el modelo de la provincia. Y segundo, que tenga, Roberto Sánchez, una fuerza, un ímpetu, esa que tienen y que sea capaz de cambiar la forma que tienen los grandes líderes, los que aprenden, los que dicen, me acompaña la suerte, pero además lo empujo al destino. No, está bien. A ver, yo no vengo de la política. Yo soy ingeniero agrónomo, productor agropecuario, deportista en la parte del automovilismo, y en un momento dije, bueno, quiero ver cómo hago para ayudar a mis coterráneos, a mi gente, ¿no? De tanto amor que recibí en algún momento y apoyo como deportista automovilístico, decidí involucrarme, ¿no? Digo, de un café, de una reunión de amigos y de críticas no se cambian las realidades. Por eso decidí entrar en política, entré y tuve la oportunidad de poder cambiar la realidad de una ciudad en este caso. Y entiendo que sí es posible hacerlo también en la provincia de Tucumán. Como digo, un Tucumán distinto es posible, un Tucumán mejor es posible, y estoy abocado a eso. Sabemos que ahora tenemos una elección el próximo 26 de octubre, es un paso, ¿no? No hay 27, sino hay 25, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de... ¿Tiene expectativa de retener la banca, no? Por supuesto, sí, claro que sí. Y estamos trabajando, recorriendo toda la provincia, y lo vamos a hacer y dando nuestro mensaje de coherencia que tenemos, ¿no? De defender siempre a los tucumanos. Es lo que venimos haciendo hasta ahora en cada postura que tenemos en el Congreso. Siempre vamos a defender a los tucumanos, y es lo que queremos seguir haciendo en los próximos 4 años que falta para cuando asumamos, ¿no? Bien. Roberto Sánchez, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Pedro, por la invitación, y te felicito por el programa. Bueno, ya volvemos. Es un punto de partida. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación, y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos
Es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. La inauguración de esta gran obra, alumbrado público en La Cocha, en los diferentes accesos a la ciudad, sobre esta ruta tan peligrosa como es la 38, un complejo de semáforos nuevos, garantizando una mayor transitabilidad, como también mejorar la calidad de vida de los que viven a la par de esta ruta. Nosotros hemos formado un gran equipo, recorremos desde La Cocha a Tranca hacia el norte, por todas las comunas y todos los municipios. San Miguel de Tucumán cumple años y lo festejamos a lo grande. El domingo 28 de septiembre te esperamos en el hipódromo desde las 16 hasta la medianoche para vivir juntos una jornada inolvidable. La Conga y Lucra nos harán bailar con todos sus hitazos. También vas a disfrutar de los Abelinos 3G, las 4 cuerdas, la Wi-Fi y el DJ Gonzalo Apadula y muchos artistas más. Además, vas a poder recorrer y disfrutar de nuestras ferias. Ingresá en fiestadelaciudad.smt.gov.ar y adquirí tu entrada totalmente gratis. No te pierdas la gran fiesta de la ciudad. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Es un punto de partida. Álvaro, ¿cómo estamos? Muy bien, Pedro. Álvaro, presentaba el tema diciendo que el 16 de junio de 1955 la Argentina entró en una etapa de locura, de muerte, desprecio por la vida, las instituciones, bombardeo a Plaza de Mayo, a Casa Rosada para tratar de matar al presidente por parte de la Fuerza Aérea y la Marina. 2 meses después, en septiembre, el golpe de Estado. Hubo fusilamiento a seguidores de Perón. Se proscribió al peronismo y además era un delito nombrar a Eva Perón. O sea, un estado de locura en el que había entrado el país. 70 años se han cumplido efectivamente del golpe de Estado del 55, de la autodenominada Revolución Libertadora. Lo primero que tiene que quedar en claro es que, claro está, como todo golpe de Estado, es criminal y es absolutamente repudiable, como el hecho que en realidad se debería haber llamado revolución fusiladora, ¿no? Precisamente por la ejecución de civiles completamente al margen de la ley. Ahora, el proceso por el que se llega es también un proceso bastante complejo, ¿no? En el 52, Juan Domingo Perón, que inicia su segundo mandato consecutivo, hecho único en la historia de la Argentina hasta ese momento, porque se hace reformar la Constitución, básicamente en el 49, para que ocurra tal cosa. Juan Domingo Perón, enviuda, muere su segunda esposa, que era María Eva Duarte de Perón, y también muere Hortensio Quijano, luego de haber sido electo vicepresidente de la Nación en forma reelecto, con lo cual hay muchos historiadores, ¿no? Desde Robert Potash hasta Floria y García Belsunce, que sostienen que de una u otra manera Perón se queda básicamente sin frenos. Y además ocurre un hecho que es escandaloso para la época: el gobierno es acusado de presunta corrupción de menores porque se filtran en la prensa fotos de chicas de la Unión de Estudiantes Secundarios, menores de edad, utilizando el natatorio de la Quinta de Olivos, mientras en la Quinta de Olivos estaban estacionados los autos de los ministros, ¿no? A su vez, en la Argentina empieza a conformarse el Partido de la Democracia Cristiana, con lo cual Perón básicamente cree que la Iglesia viene a disputarle nada más ni nada menos que el voto de los católicos. Es muy interesante la tesis, ¿no?, de Pablo Gerchunov en un libro de cuño reciente que se llama La Caída, donde dice, bueno, la crisis del segundo gobierno de Perón es una crisis de soberanía, ¿no? Se disputan la soberanía sobre la justicia social, la Iglesia Católica, que tiene la justicia social como dogma, y básicamente el peronismo, que lo tiene como una de sus 3 banderas. La cuestión se va a empezar a
radicalizar. Fuerzas facciosas de la oposición antiperonista perpetran un atentado, digamos, en el que mueren 6 seguidores de Perón en un acto. La respuesta ese día es que una gran manifestación le pide leña general a Perón, y Perón nos manda a que esa leña que le piden a él empiecen por darle primero la que se lo reclaman. Y esa noche se quema la Casa del Pueblo, la sede del Partido Socialista, la sede del Jockey Club y el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, es decir, leña para el centro, para la izquierda y para la derecha. Se prohíben las reuniones públicas de más de 5 personas sin autorización de la policía. Entonces la oposición ve la posibilidad de protestar, ¿dónde? En la movilización del 8 de diciembre del 54, Inmaculada Concepción de María. La respuesta del gobierno es la prohibición de la personería jurídica a instituciones de base religiosa, con lo cual disuelven la Acción Católica Argentina, pero también muchos colegios parroquiales. Se legaliza la prostitución, se aprueba una inédita ley de divorcio vincular en la Argentina. La respuesta en contra de esto va a venir en Corpus Christi, el 11 de junio ya del 55, a lo que Perón va a responder encarcelando sacerdotes o obligando a salir del país a miembros del Consejo Episcopal Argentino. Y la reacción, como vos lo adelantabas, es el criminal bombardeo de la Plaza de Mayo. La Marina y la Fuerza Aérea se rebelan, digamos. Hay más de 1000 muertos entre inocentes argentinos que iban caminando por la Plaza de Mayo rumbo a su trabajo, y también fuerzas militares que intentan sublevarse y que son reprimidas por las fuerzas leales básicamente al gobierno de Perón. Perón, hace el 5 de julio, digamos, ensayaba un discurso de amigable componedor, diciendo que renunciaba a ser el jefe de una revolución que cambiara la Argentina para ser ahora sí el presidente de todos los argentinos. Dicen Freud y García Belsunce, ahí está claro su reconocimiento de que había transgredido los límites constitucionales. Nunca lo eligieron nada más que para ser presidente de los argentinos. Pero cuando llega los días finales de agosto, Perón se radicaliza todavía más y ensaya uno de los discursos más irresponsables de la historia de los presidentes constitucionales argentinos, cuando dice: a la violencia responderemos con violencia mayor. Todo argentino tiene derecho a tomar las armas y matar a cualquiera que se levante en contra del gobierno. Por cada uno de nosotros que caigan, 5 de ellos caerán. Y no hace más que acelerar, ¿no?, el golpe de Estado que finalmente estalla el 16 de septiembre. Las fuerzas leales al gobierno constitucional básicamente están 10-1 respecto de los que se sublevan, ¿no?, que son Lonardi, Aramburu, Roja, entre muchos otros, digamos, pero básicamente en destacamentos menores. El problema es que los leales no saben exactamente qué es lo que tienen que defender, ¿no? Finalmente, el golpe de Estado termina imponiéndose, Perón termina siendo derrocado, y adviene un gobierno oprobioso. Asume Lonardi, que declara que no hay vencedores ni vencido. También una frase que quedó en la historia. Claro, y Aramburu y Roja le dicen: ¿cómo? Claro que hay vencidos. Y los vencidos son los peronistas. Y dan un golpe dentro del golpe. Lo derrocan básicamente a Lonardi, y después de derrocar a Lonardi asume Aramburu como presidente de la Nación, de facto, por supuesto. Anaya, digamos, como vicepresidente. Proscriben el peronismo, prohíben mencionar el nombre de Perón, de Eva Perón, el nombre peronismo, pasar la marcha de los muchachos peronistas y la marcha Evita Capitana por las radios, exhibir símbolos o retratos de Perón o de Eva Perón o de cualquier figura básicamente del peronismo, una cosa verdaderamente espantosa. Y nada más ni nada menos que en el 57 surgen planes de una contrarrevolución para permitir la vuelta, digamos, de Perón al poder, y ahí en una redada absolutamente ilegal, porque a mucha de esta gente la detienen a las 10 de la noche,
cuando al toque de queda y a la ley marcial la dictan recién a la medianoche, los llevan a un descampado en la zona de José León Suárez, cuando los iban transportando en los camiones del ejército en los que estaban detenidos, y ahí los fusilan. La famosa masacre. Absolutamente, que conocemos precisamente por una obra periodística. La obra periodística de Rodolfo Walsh, ¿no? Que Rodolfo Walsh empieza a publicar en diarios sindicales y después se reúne en ese libro que se llama Operación Masacre. Cuando Lonardi dijo, no hay vencedores ni vencidos, dicen los sociólogos, que eso quedó como mensaje en la Argentina, por eso fíjate que hay elecciones y muchos de los que pierden no quieren aceptar que perdieron. Sí, en los conceptos más minimalistas de democracia, los conceptos más mínimos de democracia es aquel régimen donde el que pierde las elecciones se va a su casa. ¿No? Eso en la Argentina, por desgracia, durante el siglo XX, muchas veces no pasó. Hubo dos cosas que nos enfermaron a nosotros. ¿Te acordás cuando estaba en la colonia que mandaban las órdenes de España, decía, se acata pero no se cumple? Nos envenenó la cultura. Entonces ese que te dice, sí señor, y después no cumple, se acata pero no se cumple. La otra idea de decir, descubrieron América es de ellos, entonces todo lo que yo encuentro en la calle es mío, no tiene dueño. Y la otra fue la de Lonardi, no hay ni vencedor ni vencido. Estos tres elementos conforman nuestra cultura nacional. Absolutamente. Otro, y este golpe, finalmente, es otro momento en la historia donde el conservadurismo argentino, incapaz de vencer en las urnas a los partidos de masa, decide acudir a la fuerza militar para dar el golpe de Estado, derrocar y proscribir. Lo mismo que había hecho otro septiembre, el 6 de septiembre de 1930, nada más ni nada menos que contra el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Que lo relataste muy bien hace 2 programas. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos el próximo domingo. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque cada